¿Cuántos de nosotros muchas veces transitamos por caminos, por rutas, o acá mismo en la ciudad muchas veces transitamos por algunas calles y tenemos que cruzar un puente, ¿sí? Nosotros acá tenemos el arroyo Fariñango y otros y tenemos que cruzar un puente, ¿sí? Ese puente que ustedes ven ahí es el puente que está en el Bósforo, que une Turquía, la parte, digamos, europea con la parte asiática, y se llama el Puente de los Mártires, ¿sí? Seguí al otro. Bueno, este es un puente acá en Argentina, que es el puente Zárate Brazo Largo, ¿sí? Que está sobre el río Paraná. Seguimos con otro. Ese es el puente en Nueva York, el puente de Brooklyn, lo hemos visto en un montón de películas, les puedo asegurar, ¿sí? Y este último es el puente que une, el puente General San Martín, que une Argentina con Uruguay, sobre el río Uruguay, ¿sí? Y saben que esto no es una clase de geografía ni de nada de eso, sino que lo que queremos tratar de ver, de aplicar, ¿cuál es la función de un puente? Para la ingeniería civil, saben que es la que estudia todo esto, no sé si acá hay algún estudiante de ingeniería civil o hay algún ingeniero, pero le llaman obras de arte. ¿Saben por qué? Porque embellece, ahí está, ahí tenemos un constructor, ¿ves? Él sabe de esto. ¿Y saben por qué? Porque embellecen la ruta, embellecen la carretera, ¿sí? Y a su vez están al servicio del camino principal. Entonces el puente tiene la función de conectar, de unir, ¿para qué? Para que nuestro andar sea más placentero. Ustedes imagínense que si hacemos una ruta, como en muchos años atrás, también en nuestro país pasaba eso, si no había un puente, si había un río, teníamos que esperar que el agua baje y cuántas cosas, pero sin embargo, son obras de arte que están ¿para qué? En beneficio del camino principal. ¿Cómo hacemos entonces para aplicar esto que vemos, esto que vimos, para aplicarlo y traerlo a nuestra vida espiritual? No tengo ninguna duda, si pueden prender la luz, no tengo ninguna duda que el puente primero que Dios usó entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo. Nada menos. Y del cual nosotros nos ha dado acceso, nada menos y nada más que a ser ciudadanos de un reino, el cual pertenecemos, y vida eterna. ¿Sí? ¿Amén por esto? Amén. Así que vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo Dios ha utilizado personas dentro de la enseñanza bíblica que han sido puentes que conectan, que unen. Aún diferencias parecían irreconciliables dentro de la primera vida de la iglesia, pero Dios utilizó de una manera maravillosa esto. Y para ubicarnos vamos a ir buscando en Hechos 4. Saben que Hechos 4 es la parte inicial de la iglesia, el principio de la iglesia cristiana, ¿sí? Y como todo comienzo, difícil, complejo, porque había muchos cambios que había que dar dentro de costumbres, de formas y de modos de la vida de aquel momento, ¿sí? Pero Dios utilizó verdaderamente personas
de una manera tan especial. Y vamos a tratar de ver algo de esto. Ya para entrar de llenos, hermanos, es importante entender, nosotros que hemos recibido esta nueva vida, que Dios siempre ha dado dones, ha otorgado dones en bendición para nosotros, pero no para que queden en nosotros, sino para que eso verdaderamente pueda ser como un puente para otros que no lo tienen. Si ha sido de bendición para mí, no tengan duda que va a ser de bendición para otros. Ese es el principio espiritual, ese es el sentido de que realmente Dios ha repartido cada uno de estos dones para que no queden en nosotros, sino para que verdaderamente eso sea de bendición para otros. Si nosotros entendemos esto, vamos a ir a un nivel de vida espiritual que merece ser vivido. Merece ser vivido entre nosotros. Dios ha puesto esto en mí para que sea el puente de bendición para otros. Y eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a ver en Hechos 4. 4:32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y hermanos, de quien yo les quiero hablar es este, Bernabé, de José, del hijo de consolación, de un corazón increíble. Miren, a pesar de no ser uno de los apóstoles más famosos o más reconocidos, no fue Pedro, no fue Juan, pero indudable de un corazón que los apóstoles vieron y por eso, ¿cómo lo bautizaron? Como Bernabé, el hijo que consuela, ¿sí? Y dice, como leímos ahí en la palabra, de que él tenía una heredad y sin que nadie lo obligue, ¿qué hizo? Fue hasta Chipre, viajó hasta esa isla, vendió y puso lo que había recaudado a los pies de los discípulos. Bernabé vio una necesidad y ¿qué hizo él? Fue el puente. Hay una necesidad acá, yo tengo esto que no me está sirviendo para mucho, la Biblia no nos describe si tenía familia o no, pero él en su corazón vio esa necesidad y fue el puente para traerla y ponerla a los pies de los discípulos. Ese corazón desinteresado totalmente es lo que Dios leyó en él y él pudo entregar esto para que esa bendición en él pueda ser de bendición en otros, ¿sí?
Eh, Bernabé ha sido una figura trascendente, de acuerdo a lo que nosotros leemos en Hechos, porque este no es el único caso y vamos a ir viendo los otros. Él ha sido una figura que verdaderamente ha resaltado porque su corazón era puesto en las manos de Dios y Dios hacía con esto, con esa actitud, cosas que eran verdaderamente sorprendentes, ¿sí? Dice que él, mientras estaba en la iglesia en Jerusalén, ¿sí? La iglesia le comenzó a decir que él vaya desde la iglesia de Jerusalén a otros lugares. Y entre las cosas que la iglesia le pide es de que vaya a un lugar en especial, ¿sí? Y que es Antioquía. Y vamos a ir viendo cómo él fue cumpliendo con cada una de esas cosas y él fue llegando y siempre que llegó a cada lugar, él pudo buscar un referente en ese lugar y poder hacer que Dios obre de maneras verdaderamente increíbles. ¿Sí? Miren, sin duda que hay bendiciones que Bernabé recibió y él fue a cada lugar con eso y lo que hizo él ahí fue, miren, esto es lo que Dios me ha dado a mí y esto es lo que yo traigo para ustedes. Y ahí es donde se pudo ver ese obrar extraordinario de parte de Dios. Dice que, siguiendo acá en el libro de los Hechos, ¿sí? Dice que Pablo, en el momento que se convierte, él decide subir a Jerusalén. Dice, el núcleo realmente de la iglesia que nacía, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Entonces Pablo, después de que él se convierte, él decide, voy a ir a Jerusalén. ¿Sí? Y resulta que él va. ¿Y saben lo que pasa ahí? ¿Saben lo que sucede cuando él va? Todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque era el que hasta hace poco había perseguido a la iglesia. Había ordenado matar a muchos de los cristianos hasta ese momento. Pero sin embargo, ahí, ¿quién aparece? Y miren lo que dice. Dice Hechos 9:26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Y por supuesto, era lógico. Este que hasta aquí había ordenado matar, era el que venía a juntarse con ellos. Y en el 27 dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre del Señor. ¿Quién apareció de nuevo? Bernabé. ¿Para qué? Para hacer ese puente que conecta. Ustedes imagínense si Bernabé no hubiera aparecido ahí, si el Señor no hubiera puesto un corazón como el de Bernabé. Pablo se hubiera cansado de golpear puertas y yo les puedo asegurar que con el miedo que le tenía iba a golpear todas las puertas de nuestros hermanos de aquel momento y nada iba a recibir. Pero fue Bernabé el que, así dice la palabra,
que lo tomó a su cargo. Se hizo cargo y él fue el puente que conectó, porque lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo era algo que era necesario que se conozca en la iglesia de Jerusalén. Porque en la iglesia de Jerusalén todavía no habían terminado de madurar esto, que el evangelio era para todos. Porque no lo habían terminado de madurar. Y sin embargo, el que apareció fue Bernabé para decirle, miren, yo me hago cargo de Pablo y veo lo que el Espíritu Santo está haciendo en él, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender acá. Y se hizo cargo, y fue ese puente que conectó, ¿sí?, esta visión diferente. Saben que dice que años después, para seguir más o menos lo que la Biblia nos describe, se vuelve a dar una discusión muy fuerte en la iglesia de Jerusalén. Y muchos de nosotros conocemos lo que pasó en Hechos 15, que fue el primer concilio, ¿sí? Ustedes, creo que muchos lo han leído y saben que había un grupo que, ¿qué decía? ¿Qué es lo que decían? Que tenían que ser circuncidados, o sea, tenían que tomar las costumbres, que es cierto, del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ser salvos. No habían entendido, no habían comprendido bien las cosas. Evidentemente no habían comprendido bien las cosas, ¿sí? Y dice que, ¿quién aparece de nuevo? A ver, alguien que busque Hechos 15, 11 y 12. ¿Lo tenés ahí? A ver, léelo los sapos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Miren esto. Miren lo que vuelve a hacer Bernabé. ¿Sí? Él, ante semejante diferencia, le dicen, miren, Pablo, yo estuve con él. Y las maravillas que Dios ha hecho, las ha hecho porque hay este evangelio que ha venido, es para todos, aún para los gentiles, o sea, nosotros. Créanme que si esto, en ese momento, dos puntos de vista tan extremos, no hubiera habido un puente que conecta como Bernabé, nosotros hoy casi seguro que no estaríamos acá. Estoy seguro que no estaríamos acá. Porque hubieran quedado patinando y dando vuelta en esa diferencia, que es cierto, que no era lo que realmente Dios quería, sino todo lo contrario. Él había venido y había venido para todos sin ningún tipo de excepción. ¿Sí? Creo que es importante esta enseñanza, ser ese Bernabé, ese puente que conecta. Necesitamos Bernabé en medio de nosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Sí, es así. Necesitamos porque más allá de la diferencia que podamos tener, Dios puede hacer cosas maravillosas más allá de nuestras diferencias. ¿Sí? Ser verdaderamente ese puente que conecta, ¿sí? Ser un Bernabé dentro de esta congregación, ser un Bernabé en nuestro hogar, ¿sí?
en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestra vecindad también, porque eso es lo que verdaderamente Dios quiere en nosotros, que seamos los que conectamos, ¿sí? Aún más allá de nuestras diferencias. Miren, nosotros somos un grupo que tenemos características que nos hacen o nos diferencian de otros. Nosotros como congregación evangélica bautista. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén. Y a pesar de todo ello, el otro grupo entendió y dijo: nosotros no somos dueños de la gracia divina, el Señor ha venido para todos, para cada uno, y no tan solo terminó ahí, sino que encomendó a Pablo y Bernabé que vayan de nuevo, salgan de nuevo. ¿Y a dónde fueron? A la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque la misma iglesia de Jerusalén les dice: miren, algo está pasando ahí. Hay un mover del Espíritu que lo que nos dicen, nosotros no lo entendemos, no sabemos qué es lo que está pasando, pero vayan ustedes, vayan. Y qué interesante esto. Dice que Bernabé, cuando llegó al lugar y vio ese obrar, dice: esto a mí me supera. Tengo que buscar a alguien que conozca el lugar. Tengo que buscar a un lugareño. ¿Y a quién buscó? A Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él veía que realmente Dios estaba obrando de una manera sobrenatural en cada una de las cosas que pasaban en ese momento. Milagros, o sea, todo lo que nosotros podemos leer y nos describe la Biblia, había cosas que realmente estaban sucediendo en Antioquía que eran un antes y un después. A ver, para que entendamos, el primer lugar donde realmente somos llamados cristianos, ¿saben dónde es? En Antioquía. Donde nosotros verdaderamente somos reconocidos como cristianos es en Antioquía. Miren ese mover del Espíritu, ¿sí? Y dice que ahí Bernabé dejó, porque él fue enviado en primer lugar para ocupar ese primer lugar, y él no dudó en correrse, en hacerse a un lado y decirle: Pablo, vení, esto es para vos, este es tu don. ¡Qué enseñanza! Muchas veces para nosotros, acá mismo, dentro de la vida de nuestra pequeña congregación, si hay cosas que nos superan, a ver, Dios ha repartido dones, hablemos a aquel que realmente está, por más que a mí me puede gustar la música y me gusta cantar, pero hay que dejarlo lo que saben, ¿sí? Y yo creo que esa fue la actitud que tuvo Bernabé otra vez para que realmente pasara lo que pasó en Antioquía. Miren si habrá sido fuerte, que de ahí nace, desde Antioquía nace, la obra misionera más importante que nosotros hayamos podido ver. Miren si es lindo dar el lugar realmente al Espíritu Santo para que Él haga conforme a lo que vea en nuestro corazón. Lo único que necesitamos que es ese corazón dispuesto, ¿sí? Ese corazón que esté dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. Así, como lo hizo Bernabé. Bernabé, otra vez, siendo el puente, que es cierto, a través de un corazón humilde, a conectar. Había una necesidad, acá hay gente que tiene dones,
Bueno, conecto estos dones con esta necesidad. Qué extraordinario, realmente, ¿no? Ver, por sobre todo, que Bernabé era un puente, no una pared. Muchas veces, dentro de la vida de nuestras congregaciones, lo que encontramos es eso. Una pared. Que antes que nada, el no está primero. ¿Dónde vamos a ir? El no está primero. No es el principio espiritual, no es lo que la Biblia nos está enseñando acá a través de Bernabé y de Pablo. Creo que nosotros debemos reconsiderar, o como hoy dice la computadora, recalculando. ¿Sí? Hay mucha necesidad dentro de la vida de nuestras iglesias y dentro de nuestra congregación también. Seamos el puente que conecta esta necesidad con aquella. Muchas veces los miércoles hablamos, oramos. ¿Por qué? Por la necesidad de milagros dentro de la vida de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque muchos están con enfermedades físicas. Y necesitamos ser ese puente que conecta, ir a la necesidad del otro, llegar a la necesidad del otro. Y si llegamos, vamos a poder conectar. Y si vemos que aún ese no es nuestro don, busquemos a aquel que lo tenga. Pero verdaderamente Bernabé ha sido esa persona que se ha dejado utilizar en Dios a través de su Espíritu Santo para conectar todo aquello que muchas veces a la luz de los ojos del hombre eran imposibles, pero Dios lo hizo posible a través de él. Y saben que para seguir adelante, en Hechos, en Hechos 14, 11 y 12, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Miren esto, otra vez, predicando, y había cosas tan sobrenaturales que pensaban que eran dioses. Y sin embargo, otra vez, este corazón de Bernabé, diciendo, corriendo hacia un costado, y diciendo, y a pesar de que reconocían esto de parte de Pablo, a pesar de que él había sido mandado como primero, él no tuvo ninguna duda en correrse para que Pablo haga el trabajo que tenía que hacer. Qué enseñanza hermosa, qué cosa preciosa que es entender que nosotros no somos los protagonistas, que es el Espíritu Santo el que verdaderamente hace en el corazón de nosotros lo que nosotros estemos dispuestos, ¿sí?, a hacer. Y saben que, bueno, para avanzar un poquito porque se nos ha ido el tiempo, vamos a avanzar, entonces le voy a pedir que lean Hechos 15, 36 al 40.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Qué sucedió? El equipo de oro se rompió. Términos futboleros para nosotros los argentinos, Messi y Maradona, cada uno por su lado. ¿Sí o no? Acá tenemos un antimesiánico. Pero más allá de eso, vuelvo a insistirle, fue tal la diferencia, ¿sí?, que se separaron. Por un lado, Pablo a un lugar y Bernabé volvió a Chipre. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el motivo de la discusión? Juan Marcos. ¿Y saben qué pasó? Que mientras ellos estaban en el momento difícil, ¿qué hizo Juan Marcos? Dijo, esto no es para mí, soldado que huye, sirve para otra guerra, como dice el dicho, y se picó y los dejó. Y Pablo le dice a Bernabé, mira, está todo bien, puede ser, pero ese conmigo no va a ningún lado. No, en el momento que nosotros estuvimos mal, allí nos dejó. Y en esto es en lo que yo me quiero detener ahora. Ese corazón de Bernabé. ¿Qué hizo? Creyó en una nueva generación. Él creyó en estos chicos que van a venir después de nosotros. Así como alguien creyó cuando yo llegué a esta iglesia, que también era un adolescente, y creyeron en nosotros. Ese corazón de Bernabé es una cosa extraordinaria. Nosotros somos fruto de eso. ¿Somos fruto de qué? De una nueva oportunidad que el Señor nos da. ¿Y por qué digo esto? En segunda, ¿por qué aseguro esto de la segunda oportunidad? En 2 Timoteo 4:11 dice, ¿quién escribió Timoteo? Pablo. Y miren lo que dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Amén. Amén. Yo creo en estos chicos. ¿Sí? Yo creo en estos Bernabé. Porque nosotros somos fruto de esto. Somos fruto de una segunda oportunidad. ¿O no es así? Es así. Nosotros estamos acá porque somos ciudadanos de este reino, otorgado ¿por quién? Por esta segunda oportunidad que Dios nos da. Así como Bernabé creyó en Juan Marcos, en esta nueva generación de chicos que en su momento se fueron, pero no, dice, yo me voy con él. Él va a aprender. En aquel momento se puede haber ido, pero él va a aprender conmigo. Y Pablo lo confirma. Pablo lo confirma. Chicos, jóvenes, adolescentes, este mensaje es para ustedes.
Nosotros los más grandes podemos tener la experiencia, podemos ser de corazón abierto, podemos tener sabiduría. Pero chicos, ustedes tienen la cosa más hermosa que puede ser para este tiempo, que es haber conocido y conocer y ser partes de esta segunda oportunidad que Dios da. Tienen el tiempo, la fuerza, el vigor, ese ánimo que muchas veces a nosotros, a los más grandes, nos está faltando. Pero ustedes con eso puesto en las manos de Dios pueden hacer cosas preciosas para la vida de la obra en este lugar. Pueden ser puentes que conectan. Podemos ser puentes que conectan. ¿Sí? Y ya como para ir terminando, yo no tengo dudas que Dios tuvo un Bernabé para mi vida. Por eso yo estoy acá. Y no tengo dudas que nosotros podemos ser Bernabé para otro. ¿Sí? ¿Podemos ser Bernabé para otro? ¿Queremos serlo? Amén. Lo único que necesitamos es ese corazón decidido, dispuesto, para que Él haga el resto. Pensá en ser ese puente que conecta. Pensá con quién, a quién podés conectar. Vas a ser bendecido. Y chicos, ustedes en esta mejor edad, si se deciden a servir, en el servicio hay crecimiento espiritual. No se dejen ganar por la culpa. Él ya llevó todas nuestras culpas. Sé de sus luchas y no vayan a creer que nosotros los más grandes no las tenemos también. Pero ustedes, chicos, están en el mejor tiempo de poder abrir ese corazón para que Dios haga cosas maravillosas como la que hemos visto acá en su palabra. Yo los invito a ustedes por su edad, pero a cada uno de nosotros a que realmente seamos un Bernabé para alguien. Acá en medio de nosotros hay mucha gente que necesita de un Bernabé para su vida. Seamos, por favor, cada uno de nosotros con esa mente abierta, con ese corazón abierto al Espíritu de Dios, para que Él después haga la obra. Amén. Amén. Que así sea. Dios bendiga su palabra y espero que realmente haya sido este momento, este estudio y la enseñanza de Bernabé, que quede realmente en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y otra vez, gracias por la oportunidad de poder entregar esto que Dios ha puesto en el corazón de uno. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias porque tú eres Dios grande, tú eres Dios fuerte, tú eres Dios todopoderoso, pero por sobre todo, Señor, tú eres un Dios que siempre da esta nueva oportunidad a cada uno de nosotros, más allá de nosotros mismos. Señor, que la gloria, que la honra, el honor sean siempre puestos a ti,
por sobre todas las cosas. Y Señor, que realmente nosotros seamos ese puente que conecta, más allá de nuestras diferencias. Señor, que podamos aprender de que tú nos has otorgado un puente extraordinario en Jesucristo. Y Señor, que nuestras vidas, por sobre todo, puedan entender de que la disposición de parte tuya está, falta solamente la nuestra. Señor, bendice la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Enséñales, Señor, por sobre todo a entender que en esta mejor etapa de su vida es donde ellos van a poder entregar todo, poner todo a tus pies, Señor, para que tú puedas hacer. Y Señor, nosotros también, cada uno de nosotros, los más grandes, dando el ejemplo, Señor, hacer esos puentes que conectan. Hacer, Señor, que más allá de nuestras diferencias, tú puedas estar presente en cada uno de los actos de nuestras vidas. Señor, yo te agradezco infinitamente por este lugar. Yo te agradezco porque un día me trajiste y aquí estamos sirviéndote y dándote gloria y honra solamente a tu nombre. Señor, que tú sigas bendiciendo en especial a nuestra iglesia en cada una de las necesidades que siempre tenemos. Y Señor, más allá de esas diferencias que antes hubo, van a haber hoy y van a seguir habiendo, que nosotros podamos superarlas, entenderlas en tu amor, que tú has pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros, Señor, para que esto sea puesto realmente en el valor que corresponde, en tu nombre, sobre todo nombre. Pedimos todo esto, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.